Muy bien, muchas gracias, Soledad. Muy buenos días a todas y a todos. Buenos días. Pido excusas por partir un poco atrasado. Y vamos a partir por si hay cuenta, Soledad. No, presidente, no hay cuenta. Muy bien. Estamos convocados entonces para seguir con el proyecto que crea el Fondo Transitorio COVID-19, producto de los acuerdos adoptados en marco de entendimiento en el mes de junio. Tenemos la presencia del señor ministro de Hacienda y del señor director de Presupuesto. Y supongo que habrán algunos otros asesores también por ahí. Entiendo, señora Soledad, que no tenemos invitados externos, ¿no es cierto?, salvo los representantes del ministerio. Así es, presidente, no hay invitados Don José externos. Pablo Gómez, don Claudio Osorio, no sé quién más. Bien. Ministro, mire, estábamos antes de iniciar la reunión en una buena conversación entre los colegas de la comisión. Yo me incorporé recién porque venía en camino a Valparaíso y me demoré un poquito más de lo presupuestado. Pero la conversación estaba en la idea de ver cómo vamos a seguir con la discusión de este proyecto. Tiene suma urgencia, el procedimiento de la suma urgencia implica que en algún momento el proyecto se discute en general, si se aprueba bien y se sigue a lo particular, si no, si se rechaza, bueno, está bien, igual irá a la sala con un informe negativo. Pero de lo que fueron las sesiones anteriores, las intervenciones tanto del Ejecutivo como de los invitados, los distintos invitados, la idea que tiene la comisión es que antes de definir en general si vamos a aprobar o no la idea de legislar, sería bueno contar con la información precisa que se ha planteado acá respecto de en lo que va corrido de este tiempo, el uso del fondo o los gastos o los cargos que se le han ido haciendo al fondo, para saber si queda algo de fondo o no y constituirlo, porque si ya está todo gastado, como dijo alguien, no tiene mucho sentido hacer un gran debate respecto de esto. Esa información ustedes habían quedado de tenerla, no sé si la tienen para hoy día, nos podrán contar o nos podrán hacer llegar para tener absoluta claridad respecto de eso. Y después, lógicamente, como hubo un debate y opiniones de expertos respecto de cómo manejar el fondo o de si era un presupuesto extra presupuestario o especial o se cargaba a las partidas de cada uno de los ministerios, la forma como se hacía, en fin, había un largo debate respecto de eso. También nos gustaría saber qué opina el gobierno o qué respuestas tiene a algunos de los planteamientos que se hicieron por parte de los invitados, que eran todos gente muy competente y que lo que busca es que podamos hacer las cosas de la mejor manera posible, avanzando todo lo que podamos en transparencia, en claridad, en tener una administración del fondo que sea eficaz y que no se preste para malos entendidos. Bueno, yo estoy haciendo un resumen de oídas porque es lo que le escuché al senador Lago, pero tal vez sería bueno que a los colegas pudieran plantearle también. ¿Qué pasó? ¿Quién se puso a gritar ahí? ¿Aló? No, hoy día no es en tu casa, Ricardo, hoy día no. Bueno, No es mi si, caso en esta oportunidad. si te Yo voy a apuntar parece, a un colorín Ricardo, cabezón por ahí, pero bueno. si te parece, podrías hacerle un resumen más detallado al ministro de lo que ustedes hablaron previamente y así Eh, podemos avanzar y escuchar al gobierno qué es lo que nos puede decir, en qué momento nos puede entregar la información y decidir cómo seguimos. sí, no, a ver, yo creo que lo medular, tú dijiste lo más concentradamente posible lo que estábamos discutiendo, como dice alguien fuera de micrófono, ¿ah? Previo al inicio de la sesión.
un tema bien fundamental. Vimos una entrevista al director de presupuesto en el Mercurio el día domingo, me parece que fue, que él habla más o menos de lo que se ha gastado del fondo. Lo que queremos saber es cuánto se ha además comprometido eventualmente, si es que pues la cifra puede ser la misma, pero eso que hay que determinarlo bien. Y nosotros hubo un debate la semana pasada respecto a qué entendíamos, qué se debería entender por un fondo extra presupuestario. Y de hecho, de la presentación que tuvimos tanto del Consejo Fiscal Autónomo como, por otro lado, de Macarena Lobo, lo que tuvimos fueron algunas dudas respecto a qué se entendía por eso y si era lo más conveniente. Creo, puedo estar interpretando mal, que incluso Rodrigo Cerda, el exdirector de presupuesto, si bien él se refirió a la conveniencia de un fondo extra presupuestario, lo que sí dio a entender es que el actual proyecto de ley era bastante híbrido en esa materia. Por una parte podía darse la característica de comillas extra presupuestario, pero por otro lado, la forma que estaba diseñado significaba que algunos ministerios iban a tener hasta dificultades eventualmente después de contar con esos recursos para ejecución, de sentirse, comillas, despojados de los mismos. Es muy difícil retirar a veces los recursos. Entonces, de ese punto de vista, se planteó que algunos de nosotros eventualmente vamos a presentar indicaciones tratando de acotar esta discusión de qué entendemos por extra presupuestario o cómo creemos que debería estar diseñado. Sí, Y me parece, y ahí sí. no quiero hablar por el senador García, pero sí lo dijo recién, que él no entendía mucho esta discusión, porque al final una cosa es que no están en los presupuestos regulares tal vez, pero sí están en el Tesoro Público, entonces, y tenemos otros fondos que existen hoy. Entonces tal vez estábamos tal vez dándonos vuelta en torno a algo que era tal vez innecesaria en la discusión de cómo la estamos llevando, o del contenido del proyecto. Yo diría que eso es como el resumen, Jorge, y la idea es que como este proyecto tiene urgencia suma, está la discusión en general, si se quiere presentar indicaciones, requerimos pedir autorización de la sala para presentar indicaciones, el gobierno tiene que cambiar la urgencia del proyecto, me parece, señora secretaria, corríjame, y en eso estábamos cuando apareció Jorge finalmente, que no pudo participar, no tanto porque viniera atrasado, sino porque hay una disposición que hay que observar ahora, que solamente se puede participar desde un inmueble, ¿sí?, en estaciones telemáticas. Eso. Bien. Gracias, Ricardo. Ministro, ¿usted tiene algo que contarnos? Hola, presidente, buenos días, saludarlo a todos, secretaria, ¿cómo están? Oiga, respecto a los comentarios, parto por lo que decía el senador Lagos. Naturalmente, tenemos toda la disposición a cambiar la urgencia para poder discutir sobre el fondo y las indicaciones y los contenidos específicos del proyecto, así que eso, si les parece, lo podemos aplicar en esa dimensión. Respecto a las dos otras preguntas, les debería haber llegado, no sé si la secretaria puede confirmar, una información de la Dirección de Presupuesto donde da cuenta, digamos, de los gastos ejecutados relativos al fondo COVID. Si mi memoria no me falla, pero lo confirmo de inmediato, son 2.704 millones de dólares a la fecha, que corresponde a elementos, fondos de insumos médicos, el IFE, que son casi 1.500 millones, el apoyo a los municipios y el apoyo a clase media. Eso es lo que ha sido ejecutado a la fecha de hoy. Naturalmente, quedan una serie de recursos que están en la lógica del fondo, que van a ser gastos que se van a ir ejecutando en los próximos meses, ¿no? Los próximos ya menos de 24 meses, pero 22 meses, y por lo tanto uno no puede referirse a ellos como ejecutados, sino que son recursos que están ahí disponibles para distintas iniciativas y que en la lógica del fondo se rigen por la flexibilidad, ¿no es cierto?, que todo esto supone. Naturalmente en este monto lo más sustantivo en los meses que vienen, o en el mes que viene más bien, es el pago de la cuarta cuota del IFE, que como ustedes ya saben está llegando a 3 millones de familias y por lo tanto más de 8 millones de personas, y por lo tanto eso hace que el monto de ese pago crezca significativamente respecto a las mensualidades anteriores. Pero esa información la debería estar llegando ahora, presidente, y podemos discutir respecto a los otros elementos ya por ustedes conocidos, porque lo hemos visto en distintos proyectos de ley que los involucran, ¿no?
Y por último, presidente, respecto a la discusión de extra presupuestario, le voy a dar la palabra al director de presupuesto, que va a ser más preciso que yo en esto, pero si uno se atiene al marco de entendimiento, la lógica, yo trataría de recordar la lógica que está detrás, ¿no? Es tener un fondo que responda primero con agilidad, ¿no es cierto?, a los gastos que se pueden ir suscitando. Muchos de ustedes incluso han planteado darle muchas atribuciones al Ejecutivo para responder con esa agilidad. Y lo sustantivo es que estos recursos adicionales queden marcados, queden asignados a un vehículo definido y específico, que es el Fondo COVID. Por dos razones. Una, por una razón de contabilidad, de llevar la cuenta de los gastos imputables a este fondo. Y lo segundo y fundamental, que es parte medular del acuerdo, es que este fondo tiene una fecha de expiración de 24 meses, y por lo tanto es un fondo que es presupuestario, en el sentido que obviamente tiene que ser aprobado la ley de presupuestos. Todo lo que uno tenga que gastar se aprueba la ley de presupuestos, pero es extra presupuestario en el sentido que tiene una vía útil definida y que se extingue, de forma tal de que estos beneficios, estos gastos extraordinarios no se consideren en el futuro como parte como una parte de arrastre o con inercia en el presupuesto de la nación. Creo que en eso estamos todos de acuerdo, y uno podrá discutir respecto al nombre específico, pero la lógica es esa, es que sea un vehículo separado para tener la contabilidad adecuada asociada a los gastos de la pandemia y sus consecuencias socioeconómicas, y naturalmente que esto pueda retirarse y quedar meridianamente aparte del presupuesto regular de la nación, que es el que va a seguir operando subsecuentemente. Yo diría que esos son los puntos de partida, presidente, que yo quisiera mencionar, y quizás terminar recordando nomás que el proyecto de ley que crea este fondo COVID, como ustedes saben, y lo discutimos antes de ir a la Cámara, tuvo un trabajo prelegislativo con ustedes y sobre todo con sus asesores, de forma tal de poder consensuar los elementos medulares del texto sin perjuicio de las modificaciones que ha tenido, o que tuvo más bien en la Cámara, ¿no? Pero solamente refrendar que la creación de este fondo y la redacción del proyecto de ley ha tenido por el lado del Ejecutivo siempre un espíritu de transparencia y diálogo con ustedes y con sus asesores para poder avanzar en un clima de confianza y, por supuesto, de la mayor celeridad posible para generar este vehículo. Eso, presidente, por ahora. Gracias. Matías, tú querías agregar algo, ¿no? Sí. Sería bueno, perdón, señor director, sería bueno que en el informe somero que entrega el ministro de los gastos ejecutados, que son 2.704, es evidente que hay otros gastos que ya están comprometidos. Sería bueno hacer la separación también de saber cuánto es lo que tenemos en la cuarta cuota del IFE, cuánto es lo que va a costar si se llegara a implementar todo el fondo de protección, el tema de la depreciación, que se dan cifras en la discusión de 5.000 millones, otros de 2.000 millones, o sea, ¿cuánto es lo que vamos a cargar a esto? Porque efectivamente si hacemos la suma, capaz que ya no quede mucha plata, entonces vamos a tener que ver de dónde vamos a sacar más plata, porque las demandas están y lo que viene es muy importante en materia de reactivación y generación de empleo. Señor director. Presidente, buenos días a todos y por su intermedio saludar a todos los miembros de la comisión, la secretaria. No, solamente referirme a un par de temas que se han mencionado. A ver, lo primero, recordar que los fondos presupuestarios no lo estamos creando por primera vez en esta ley, digamos. De hecho, ustedes hace un par de meses atrás aprobaron en esta misma comisión un fondo extrapresupuestario para el financiamiento de las Fuerzas Armadas, digamos. Por lo tanto, eso es un instrumento que existe, que ha sido validado por el Congreso, más allá del uso que se le pueda dar a un instrumento u otro. Tanto así que el fondo extrapresupuestario de las Fuerzas Armadas, que tiene un periodo de transición, en su periodo en régimen va a operar prácticamente igual que como va a operar, como estamos planteando operar el fondo COVID. Entonces, mal se podría plantear que eso, digamos, es una innovación, a pesar de que no tengo nada contra las innovaciones, sino que más bien estamos replicando un modelo
que ha sido aprobado por el Congreso y que ha sido legitimado en la discusión, y con todas las normas de transparencia y tratando de agregar reportabilidad más periódica que la ley de presupuesto, pero tiene todas las normas de transparencia que tiene la ley de presupuesto y adicionalmente todas las que hemos agregado en los artículos del proyecto que tienen que ver con la reportabilidad periódica, tanto a las comisiones de Hacienda, de la Cámara y del Senado, a la comisión mixta, la disponibilidad de la información en sitios web, no solamente del Ministerio de Hacienda y la DIPRE, sino que también de los ministerios respectivos que ejecuten. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo que es la flexibilidad, o sea, con la transparencia, sin duda, siempre se puede perfeccionar, digamos, y podríamos estar abiertos, digamos, ¿no es cierto?, a escuchar sugerencias que ayuden a clarificar aquello. También se ha planteado sobre la trazabilidad de estos recursos. ¿Qué más fácil trazar estos recursos cuando vienen de un fondo extrapresupuestario, digamos, vienen de una fuente distinta al presupuesto? Por lo tanto, la trazabilidad es inmediata. Hemos también sugerido en esta discusión en varias oportunidades que esos recursos además van a estar identificados en el sistema contable de la DIPRE, el sistema del SICFE, y por lo tanto va a ser y eso no solamente por una razón de transparencia, sino también práctica. Tenemos que reportar eso mensualmente y hoy día los reportes que estamos haciendo al Congreso lo hacemos en forma trimestral, entonces tenemos que cambiar la forma de identificarlo si queremos hacer esto más rápido, más ágil, más transparente y más oportuno, entendiendo las consideraciones de este fondo en particular. Ahora, y con respecto al tema, a remarcar solamente el carácter extrapresupuestario, también, bueno, hemos dicho que es un fondo transitorio, que tiene una fecha de término, inicio y término. El hecho de que sea presupuestario, en términos prácticos, también te permite distinguir lo que es transitorio y lo que es permanente. Cosa que ustedes que llevan más tiempo que yo discutiendo los presupuestos y han pasado probablemente varias crisis económicas, la probabilidad de que los gastos transitorios se transformen en permanentes, al menos una parte de ellos, es alta, porque la inercia del presupuesto es así, digamos. Estar discutiendo rebajas presupuestarias de partida después de una crisis económica es muy complejo, digamos. Entonces esto, tal como lo plantearon los técnicos en su momento, esto también ayuda a eso, a distinguir qué es lo que es transitorio, qué es lo que es permanente y asegurar que eso finalmente esté financiado, nos permita asegurar el financiamiento del presupuesto hacia adelante. Respecto al tema de la información, presidente, bueno, les mandamos el oficio, se los mandamos hoy día en la mañana, no porque teníamos esta sesión, sino porque cerramos el sistema de ejecución hoy día en la mañana para hacer el informe de julio y teníamos los últimos pagos del bono clase media y quisimos esperar esa información y esta es la información más actualizada, o sea, a la fecha de hoy, a las 11 de la mañana, lo que se ha gastado del fondo COVID. Pero con respecto a los gastos, a los compromisos o gastos comprometidos que usted mencionaba, presidente, y también lo mencionaba el senador Lago por su intermedio, creo que es importante que en el fondo acá lo que nosotros estamos delineando es un plan. Pero la característica principal de este plan es la flexibilidad. Entonces, si yo le hubiera dicho, presidente, mire, la verdad que ya tengo un plan y me voy a gastar todo esto, y seguro que me lo voy a gastar, probablemente su argumento, yo estaría de acuerdo con ese argumento, pero acá justamente lo que queremos es un fondo flexible que si el día de mañana, Dios ni lo quiera, se extiende la emergencia sanitaria, bueno, vamos a poder gastar menos en inversión y vamos a tener que gastar más en transferencia. Y viceversa, si la emergencia sanitaria se va o las cuarentenas se van liberando, bueno, vamos a poder gastar mucho más en inversión, en transferencia. Estoy simplificando, digamos, pero para que se entienda bien. Por lo tanto, lo que uno anuncia es un plan que tiene, digamos, una intención, pero todo esto está sujeto justamente a la flexibilidad. Y ustedes han visto lo difícil que es, si no fuera así, reasignarle
de una partida a otra el presupuesto en circunstancias normales. Entonces, si de verdad queremos ser ágil y llegar en forma oportuna, el argumento de este fondo se mantiene, de la naturaleza y la existencia de este fondo se mantiene absolutamente vigente, digamos. Esto nos da flexibilidad, nos permite actuar en forma oportuna, nos permite reasignar gastos de corriente, de capital y de capital a corriente si es que fuera necesario cuando la oportunidad lo amerite. Y por lo tanto, más allá de que el plan pueda tener una serie de sumas de recursos y eso podamos llegar al monto que establecimos como máximo del fondo, lo clave de esto es la flexibilidad, digamos, y no poner estos gastos, digamos, en el presupuesto amarrados, porque finalmente eso lo único que nos va a generar es rigidez y va a ir contra la naturaleza propia del fondo, que es actuar en forma flexible y oportuna en los momentos que se requieren, digamos. Entonces, eso con respecto al tema del fondo, sin perjuicio de eso, uno puede, dentro del plan que se ha diseñado, puede identificar, mira, del plan de infraestructura, de los 4.500 millones, cuánto uno piensa que debería ir en el fondo, en el transcurso del tiempo, digamos, porque esto es un fondo que dura hasta mediados del 2022. Ese ejercicio se puede hacer, digamos, pero es un ejercicio teórico, digamos. O sea, al final del día, lo único que hemos aprendido de esta crisis es que tenemos que actuar con flexibilidad y oportunidad y no sabemos, no tenemos la certeza de lo que va a pasar en los próximos meses, menos en un año más, digamos. Entonces, en ese contexto es que se plantea el fondo y creo que las características principales de un fondo presupuestario que son de alguna manera criticadas internacionalmente por su opacidad o porque de alguna manera pueden estar sacando recursos fuera de lo que es el balance estructural. Todas esas dudas han sido despejadas por los distintos invitados y en particular por el Consejo Fiscal, donde en su informe, por lo menos de la lectura que nosotros hacemos, es que es un informe, y lo voy a poner para no interpretar, digamos, equivocadamente, al menos yo veo una sugerencia concreta que se puede perfeccionar para mejorar, digamos, la vinculación de los recursos, de la información financiera con los productos y resultados. Todo el resto de las características que ellos creen que debería tener un fondo de estas características, entiendo que están abordadas en el proyecto de ley, tal como lo menciona en su informe el Consejo Fiscal. Entonces, si eso es así y eso se puede perfeccionar, o el proyecto de ley o en la forma en la cual entregamos la información al Congreso, encantado de tomar esa sugerencia e incorporarla. Eso es, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Matías. No sé si alguno de los colegas tiene alguna consulta o comentario que hacer al respecto. Senador Monte. Yo en primer lugar quisiera saber de cuánto va a ser el cuarto pago, porque todavía no sé. La ley hablaba de un rango, entonces me gustaría saber de cuánto, me refiero de cuánto va a ser al final, porque por curiosidad por lo menos. No lo he visto en la prensa, a lo mejor ya salió eso en algún lado, pero no lo he visto. Sí, salió. ¿Sí? ¿Cuánto dice? Sí, que se iba a replicar el asiento del ministro, está ahí, pues se iba a replicar. ¿El 100% entonces, no el 80%? Eso entendí ¿Cómo, yo, ¿no? perdón? ¿El 100%? 100%, senador. Ya, gracias, es que eso no lo había visto. Hombre de poca fe con el gobierno, senador. No, y obviamente, si eso tiene razón. Bueno, mira, yo Si respecto vamos a a... dialogar, explíquenle, oye, por favor, por procedimiento. Si vamos a dialogar, explíquenle a la gente que puede estar mirando de qué estamos hablando, porque si no, no nos va a seguir en el debate. Sí, es la extensión del IFE, que correspondió No, a lo que pasa es que la cuarta cuota quedaba a criterio del Ejecutivo, no definimos nosotros los criterios y era hasta 80 podía ser, entre 100 y 80, y el gobierno plantea que va a dar el 100, ¿eh? O sea, igual que los anteriores. A eso se refiere. Efectivamente, se me había solicitado que clarificara, pero yo tampoco había leído la voz del ministro. Sigue, Carlos, nomás, por favor. Bueno, mira, yo entiendo, bueno, mi ánimo no es bloquear esto, sino que hacer algo que realmente sirva, eso no es otra cosa. En segundo lugar, lo que se trabajó en el equipo con los asesores prelegislativos, yo estuve muy encima acá de las dos reuniones, muy encima y
y al final hubo ciertas diferencias y se interrumpió el trabajo porque se apuró el proyecto. O sea, así fue, hubo diálogo, hubo conversación, pero el acuerdo fue acotado. En tercer lugar, yo creo que este es un instrumento para enfrentar la pandemia, la protección social y la reactivación y el empleo. No es un instrumento teórico, sino que tiene objetivos bien precisos que los definimos con un poco más de desarrollo en el marco de entendimiento. Después de todo lo que yo he visto, yo, primero, conclusión, tiene sentido legislar y construir un instrumento nuevo en nuestra legislación, con nuevas fronteras, ribetes, si es que por un monto significativo, no por un monto reducido, porque ya está asignado o predefinido. Entonces yo creo que hay que clarificar muy bien eso. Yo tengo aquí la entrevista al director de presupuesto y la verdad que dice dos cosas. Dice los gastos efectivos, pero los menores ingresos no estaban sumados a los 2.700, a pesar de que ya estaban legislados durante la entrevista. Entonces sería muy importante saber cuál es el saldo efectivo. O sea, ¿cómo? No necesariamente ejecutado, porque está claro, está el estimado de cuánto va a significar las rebajas tributarias, por ejemplo. De cuánto usted lo que dice ahí que el año 2023 es la mayor rebaja, pero porque son 3.000 y tanto, pero que ese no entra, pero que sí entran los 1.900 y algo anteriores, pero habría que sumarlo al total. Entonces, lo primero, yo aquí no es que quiero decir A o B, quiero saber cuánto es lo que queda, porque que el presidente diga 4.500 en la entrevista, usted dice, bueno, pero eso puede cambiar. No, pero el presidente dijo 4.500 a millones de dólares. Y después en empleo, el subsidio al empleo, el ministro creo que fue, no sé si el presidente 2.000. Entonces, a ver, ¿por qué lo pone tan laxo usted? Como dice que sí, que no. Entonces, en la entrevista. Eso es lo primero. ¿Cuánta plata hay? Lo segundo, yo de hablar con algunos ex ministros de Hacienda me dice que al final da un poco lo mismo, porque el nivel de flexibilidad del Ejecutivo es muy alta, pero lo que sí importa es cómo se rinde. O sea, porque no basta con rendir el fondo COVID. La manera de rendir el fondo COVID obliga a rendir el fondo regular, el presupuesto regular de una manera periódica también. Porque aquí el gran problema no es cuánto va por aquí o por allá, sino cuánto va la suma. O sea, porque para efectos económicos, además de los programas específicos. Entonces, yo también quisiera aclarar cómo se van a articular las rendiciones, las transparencias de ambos presupuestos. Bueno, y la tercera cuestión, que a mi juicio es la más compleja, pero que ellos se ha ido aclarando en la Cámara, y de lo que usted dijo hace un rato también se aclara, porque usted dijo que le preocupaba la flexibilidad. Yo comparto eso, flexibilidad en el sentido operativo, pero si en la flexibilidad en el sentido de definir los propósitos y definir los impactos esperados, bueno, ahí tiene que haber una intervención del Parlamento, o sea, tiene para la decisión la facultad en ese plano. Yo creo que entonces me gustaría saber cómo ven esa frontera, cuánta facultad se entrega a través de este fondo para los propósitos, el efecto estimado del gasto, y cuánto es para darle mayor operatividad al gasto, pero en ambos casos con transparencia total. A mí me gusta la idea de un plan con flexibilidad en ese marco. O sea, a mí me parece que es interesante, y ese plan se puede predefinir ahora, no que venga después. Usted incluso anunció ciertas líneas. Y yo creo que si es un plan, entendiendo que cuestiones como, por ejemplo, salud mental, pongo un ejemplo, que hoy día se subsume dentro de salud, es un tema cada día más importante, y todos lo sabemos. Esa cuestión va a implicar algo que nunca nos habíamos esperado por el daño que todos tenemos. Entonces, yo me imagino que hay cierta flexibilidad incluso dentro del plan, porque van a aparecer fronteras o problemas con mayor ponderación que la que tuvieron en un comienzo. Entonces, yo esos son mis tres comentarios. O sea, ¿cuánto vamos a legislar? Segundo, ¿cómo se suman las rendiciones periódicas de ambos fondos, ambos presupuestos? ¿Y cuánta facultad se transfiere en un sentido y el otro? Esas son mis preguntas. Gracias, senador. ¿Algún otro colega quiere aprovechar de hacer comentario? Consulta, senador Coloma. Sí, gracias, presidente. Yo creo que ha sido importante la conversación, porque en el fondo estamos todos tratando de llegar a algo que efectivamente no se ha hecho antes, porque no hemos tenido esto antes. Digamos. Yo creo que efectivamente hay que buscar una cosa que tiene que ver con una mezcla de cierta... o sea, primero, comprensión de que esto es muy flexible por naturaleza. Creo que Matías lo planteó correctamente, digamos. O sea, uno aprende que esto de repente puede necesitarse más en transferencia empleo que la reactivación, o al revés, depende cómo vayan las cifras y todos los días que están mirando. Seguro, yo creo que tiene que tener grados de control que uno quede tranquilo, porque obviamente, y en eso yo veo,
pero en un buen espíritu para mejorar lógicas de transparencia totales. Y lo único que yo me planteo como un asterisco, y un asterisco, ¿no? Es que esto, por naturaleza, tiene que ser rápido, tiene que ser flexible. Eso es lo único que a mí me inquieta respecto de generar un conjunto de normas que puede ser muy razonable para un efecto de normalidad. O sea, hoy día la ejecución o sea, la forma de gastar de un presupuesto normal es naturalmente lenta, porque tiene un montón de normas que en eventos como este es difícil replicarla exactamente. Entonces, ¿cómo llegar a esa ecuación donde uno sienta que que primero, es cierto, estos son los recursos no dispuestos, y eso me parece está claro por lo que planteó por el informe que acaba de llegar, esto es lo que está disponible, por así decir, como parte del fondo. Segundo, esta es la forma que vamos a transparentarlo. Y lo tercero, que sea lo complejo, ¿cómo le generamos la flexibilidad suficiente para que se pueda ir utilizando conforme a las necesidades que son por naturaleza cambiantes? Entonces, ahí es donde hay que tratar de usar la imaginación para que sea útil, porque de lo contrario podemos tener un fondo, podemos discutir si es presupuestario, extrapresupuestario, tesoro público con A, B o C modalidad, y en el intertanto podemos tener una necesidad urgente en 30 días más de gastar mucho más en una cosa que en la otra prevista. Pero yo creo que por ahí anda la discusión, ¿no? Y parece que está, de ahí el gobierno ojalá que nos pueda orientar, digamos, cómo podemos, digamos, despejar temas que son perfectamente legítimos de plantear, creo yo. Ok, gracias, senador Coloma. ¿Alguien más? Si no, le ofrecemos la palabra o al ministro o al señor director. Don Matías. Don ministro. El ministro primero. Sí, no, presidente. A ver, no solo volviendo sobre el tema del plan, creo que estamos bastante de acuerdo en el sentido. Creo que es importante consignar que hablar acá como de los recursos comprometidos, hay que ver una lógica de devengo, ¿no? Porque esto justamente uno genera una aspiración, un cierto monto para un cierto objetivo compartido que está en el marco de entendimiento, pero evidentemente esto hay que ir viéndolo sobre la marcha. O sea, cuando uno dice, o cuando uno habla, yo en lo particular, cuando he hablado de un fondo para subsidiar el empleo de hasta 2.000 millones de dólares, bueno, eso va a ir dependiendo obviamente de la evolución de la economía, de la evolución de cuántas personas accedan al subsidio, y podrá ocuparse menos del fondo y en ese caso esos recursos se liberan por otras cosas. Pasa lo mismo con la estimación de la depreciación instantánea, ¿no es cierto? Donde uno, y lo dijimos en la discusión, uno siempre se sitúa por criterio conservador en el rango máximo de la estimación, para nunca quedarse corto. Pero la verdad es que, como lo mostramos también, si uno se atiene al efecto de la depreciación instantánea para el 50% post reforma tributaria implementada a partir de marzo, la verdad es que las cifras están muy por debajo de la estimación original en el informe financiero. Entonces, ahí también hay un margen de calibración, evidentemente, que uno tiene que ir viendo, y para eso está la rendición de cuentas, que nos va a permitir ir modificando esos escenarios, identificando las holguras. Esto es parecido como cuando uno tiene un presupuesto y va monitoreando las subejecuciones. Y cuando uno ve que hay subejecuciones muy patentes, evidentemente que reasigna esos recursos a otras cosas. Creo que esa es un poquito la lógica que hay detrás. Eso es más rígido. Y exactamente. En el caso de la depreciación instantánea, y para que quede súper claro, ojalá en esta ocasión, porque siempre hay muchos trascendidos de prensa, y yo le digo que acaso 5.000 millones, 6.000 millones para las grandes empresas. Insistir en dos conceptos ahí, presidente. Uno es que en el marco de los 24 meses, la estimación que hay en la que está en el informe financiero que ustedes conocieron, que es algo por debajo de los 2.000 millones, 1.800, 1.900 millones, no recuerdo bien, que es, insisto, un techo, una estimación conservadora o lo más exigida posible desde el punto de vista presupuestario. Y los otros efectos vienen en el año que sigue, y de hecho, como ustedes bien saben, lo que le va a tocar al próximo gobierno es que le van a ingresar recursos, porque esto es un diferimiento de impuestos, y por lo tanto el menor ingreso de hoy día es un mayor ingreso mañana. Por lo tanto, en valor presente esto no tiene un efecto patrimonial como sí lo tienen otras rebajas de impuestos, efectivamente.
Pero yo creo que ese es un criterio, o sea, y la rendición de cuentas acá es clave precisamente porque nos va a permitir ir monitoreando el avance, el devengo de estos planes que precisamente uno fija para el horizonte de los próximos 22 meses a esta altura. Y lo otro, presidente, que yo creo que es súper importante, lo hemos conversado con ustedes antes también, acá vamos a tener que tener mucha flexibilidad en muchas áreas, precisamente por la incertidumbre que acarrea la pandemia y la evolución en lo sanitario, pero sobre todo en lo económico y social, que nos va a tener que exigir en el marco del presupuesto regular también a repriorizar. Y yo quiero volver acá sobre un tema que ha estado en el debate, ¿no es cierto?, y que probablemente por falta de entendimiento, un concepto nuevo, se presta para equívoco, que es la idea del presupuesto base cero ajustado. Subrayo el ajustado porque, como ustedes saben, hay un 80% del presupuesto que ya está comprometido por ley. Pero el ejercicio que nosotros hemos venido haciendo internamente desde hace más de 9 meses, al interior de IPRE, al interior de Hacienda y con todos los servicios, lo que busca acá no es achicar el presupuesto, sino que simplemente identificar repriorizaciones dentro de los marcos presupuestarios de servicios que nos permitan ya sea sobreinvertir en áreas que para ellos son prioritarios o liberar recursos, generar fondos para otras iniciativas que van a ser prioritarias en el 2021. Y pongo como ejemplo, si nosotros somos capaces de, por la vía de repriorizar y liberar fondos que van a servir para los apoyos de transferencia monetaria a las familias, para generar un fondo para la PYME, tema que discutimos la otra vez, un fondo sustantivo, otras iniciativas del tipo, creo que es algo que también tenemos que considerar en el debate, y tener la flexibilidad y la disposición a verlo en esos términos. Yo creo que todo lo que sea entender que vivimos un año, este año y el próximo, muy distinto a un año normal, y por lo tanto, en atención a aquello, tener un presupuesto que también se haga cargo de esa excepcionalidad, creo que es bienvenido para poder liberar recursos que nos permitan atender urgencias sociales como las que vamos a enfrentar sin ninguna duda el año 2021 y en lo que queda de este año. Presidente. Gracias, ministro. Sí, Matías. Si me permite complementar un par de cosas. A ver, con respecto a lo que yo mencioné en la entrevista, solamente para aclarar, yo hablaba de recursos ejecutados. No hablaba y por lo tanto las medidas tributarias todavía no se han ejecutado, por lo tanto no están incluidas dentro de los recursos que mencioné. Y tal como explicó el ministro ahora, las medidas tributarias se van a ir cargando al fondo en la medida que se vayan ejecutando, y eso es un tope, un techo, digamos. Déjeme dar un ejemplo, digamos, las medidas tributarias de la postergación del IVA y el PPM, si bien han tenido una alta tasa de ocupación, de utilización, la tasa de utilización hoy día está en torno al 60%, lo cual es alto con respecto a otras, digamos, experiencias que hemos tenido en el pasado, producto justamente de la necesidad que tienen las micro, pequeñas, medianas empresas de allegar recursos a través de esta postergación. Entonces, ese es un ejemplo de cuando yo hablaba, digamos, de lo que uno espera, digamos, o proyecta, pero después uno tiene que ir viendo la realidad. Y en ese contexto también este fondo nos pone un desafío adicional como dirección de presupuesto. Porque tal como mencionaba el senador Montes, presidente intermedio, es evidente que no podemos estar reportando solamente el fondo COVID, ¿sí? Tenemos que reportar el presupuesto total. Entonces, cuando vayamos a las comisiones y vemos los informes los van a tener mensual. Y ya estamos trabajando para poder ir reportando todo de acuerdo a los plazos que está establecido en el proyecto de ley. Por lo tanto, es un esfuerzo adicional, es una mejora también en la oportunidad de la información que en estos tiempos tanto se reclama, digamos, y con justa razón, digamos, transparencia, más información. Siempre estamos disponibles para aquello y estamos trabajando en eso. La trazabilidad de los recursos, clave. O sea, abierto también a si tenemos que perfeccionar algo en el proyecto de ley, en algún articulado, para perfeccionar que la trazabilidad que establecía, a pesar de que
Es un dato que lo vamos a tener que hacer porque es la única forma de poder generar un reporte mensual con la oportunidad y el detalle que estamos sugiriendo, digamos. Entonces, ahora, ¿cuánta facultad, cuánta flexibilidad? Bueno, la Constitución es súper clara. El artículo 63 de la Constitución dice que cuáles son los proyectos que tienen que ser por ley y cuáles no tienen que, pueden ser medidas administrativas. Y esa es la flexibilidad que tenemos tanto en el presupuesto hoy día de la Nación como la que vamos a tener en este fondo COVID con, digamos, el adicional, que acá hay un marco de entendimiento que fijó una serie de medidas, digamos, que se tienen que implementar, unas con cargo a este fondo, otras van a ser administrativas, etcétera. Pero acá hay un plan, o sea, acá hay una hoja de ruta, digamos. Si la única, digamos, entre comillas, incertidumbre que tenemos, tal como plantea el senador Coloma, por cierto medio presidente, es que lo que va a pasar, digamos, en los próximos meses, el próximo año, y si este plan, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo que va a ocurrir el próximo año, se cumple o no se cumplen las condiciones, digamos. Y sí, el presidente, el senador Monte, anunció 4.500 millones de dólares, pero ¿y qué pasa si no podemos salir a ejecutarlo? El año pasado el ministro anunció un plan de 3.000 millones de dólares y estábamos a toda marcha en marzo y tuvimos que pararlo producto de las restricciones sanitarias. Entonces, no es una cuestión de que uno se quiera, digamos, decir de las promesas, sino que más bien es un tema de realismo. Y creo que este fondo ayuda a ejecutar ese realismo sin tanta discusión, sin tanta polémica, porque cada vez que uno saca recursos de un lado y lo lleva al otro, se genera un debate también que no ayuda, digamos, a avanzar, digamos, con tiempo y oportunidad en la ejecución de los recursos. Entonces yo creo que todo eso contribuye y obviamente estamos dispuestos también a perfeccionar. Y respecto también, solamente lo último a mencionar, el trabajo legislativo, tiene razón el senador Monte, no recogimos todo y en particular fue la recomendación de la toma de razón de Contraloría, que finalmente lo que logramos fue que no se tomara razón en 15 días, porque esto de nuevo es un fondo que ojalá se ejecute con agilidad y con oportunidad, y logramos en la discusión en la Cámara que ese plazo se rebajara a 7 días, lo cual fue un logro. Efectivamente, no recogimos esa sugerencia que se planteó en el equipo de trabajo, pero si no me equivoco, esa fue la única, o si hay una más, digamos, es una más, digamos, no fue que dejamos el trabajo a medio camino, ni mucho menos, todo lo contrario, lo único que queríamos era tratar de avanzar rápido con este proyecto. Eso es, presidente, muchas gracias. Bien. A mí me gustaría un par de cosas entre medio de lo que no alcancé a escuchar claridad. Y tiene que ver, a propósito del tema de la flexibilidad o de las facultades, con que es cierto que se pueden tomar todas las medidas que pueda el gobierno o que le parezca que no requieran ley, que no requieran pasar por el Congreso. Pero hay un tema que tiene que ver más bien con los criterios de qué es lo que se prioriza en un momento determinado y qué no, dependiendo de las circunstancias. Y esos criterios, en mi opinión, son importantes tratar de definirlos, tener claridad, porque les pongo un ejemplo y por eso preguntamos cuánto es lo que puede quedar disponible o si el fondo se va a quedar corto, así como vamos. ¿Qué va a pasar con las propuestas que emanen de la mesa de trabajo con las pymes? Que es un tema que es clave, ¿no es cierto? Ahí son fundamentalmente dos temas. Uno, seguramente van a pedir todo lo que signifique financiamiento, facilidades para tener liquidez, etcétera, etcétera. Y en materia de reactivación, bueno, mayores incentivos y podrán salir muchas propuestas que van a tener costos. Entonces el punto va a ser si es que en un momento determinado el fondo ya está o comprometido o está prácticamente terminado, ¿qué hacemos con esas nuevas propuestas o esas nuevas demandas que en acuerdo con el Ejecutivo se puedan llevar adelante? Uno entiende que va a haber también un problema y una necesidad grande de generación de empleo. Y muchas veces para poder activar las dos cosas y facilitar la vida tanto
del empleador como del trabajador, habrá que tener incentivos a la contratación, subsidios a la contratación, programas en capacitación, programas en reconversión, no sé, estoy pensando en que esos son los problemas que se nos van a producir en la práctica. Y ahí sería bueno que pudiéramos, a propósito de este fondo, tener claridad de cómo se van a tomar esas decisiones y quién va a fijar esas prioridades. Porque a lo mejor van en la línea completamente contraria a lo que esté pensando en un momento determinado el resto de la comunidad o los sectores que debieran estar más interesados, o lo que podamos pensar acá en el mismo Congreso. De manera que ahí creo yo que hay un tema específico, porque el director hablaba de una hoja de ruta o un cierto plan, y eso cambia, sin duda que cambia. Lo que uno no tiene claridad es si va a cambiar, en qué se va a priorizar y a propósito de qué. Ahí es donde uno empieza a decir, bueno, si queremos que esta cosa sea relativamente consensuada, que la veamos como un desafío conjunto, hay que tener más apertura a la conversación y el porqué de la toma de decisiones. Yo ahí siento que tenemos un espacio donde, si se generan confianzas, podemos andar mejor. Si no se generan, vamos a tener un distanciamiento, entonces cada cual mirará desde la trinchera que quiera cómo se va implementando y podrá aplaudir o podrá rechazar. Y no creo que eso sea ni el objetivo con el que hemos trabajado, ni lo que buscamos en el acuerdo, y por lo tanto todo lo que se pueda transparentar y consensuar en ese nivel a mí me parece súper importante. Entiendo que Carlos estaba pidiendo la palabra entre medio. Sí, por favor. Senador Monti. Mira, yo creo que a lo mejor ayuda para aclarar cuál es la real situación fiscal y lo que se está proyectando, volver a Felipe Larraín. Porque Felipe Larraín, cuando partió el gobierno, el actual gobierno dijo que habíamos dejado un desastre en las finanzas públicas y estimaba un tremendo déficit, no me acuerdo cómo le llamaba, pero un déficit tendencial, no sé cómo le llamaba, porque obviamente el Ministerio de Hacienda tiene una manera de calcular la tendencia, o sea, cómo vienen todos los recursos comprometidos y cuál es la situación fiscal en perspectiva. Y por lo tanto va de acuerdo a eso, dosificando el tesoro público, distintos elementos. Entonces, sería bien interesante conocer cómo está ese balance actualmente, que independiente sea fondo COVID o no, independiente que esté ejecutado o comprometido, yo creo que para nosotros, Comisión de Hacienda del Senado, es fundamental tener eso, para ver cuál es la real situación. A mí me preocupó mucho que la Comisión la Comisión de Consejo Autónomo Fiscal, no me acuerdo, bueno, dijera, no tenemos información propia, dependemos solo de la información que nos entregan. Yo creo que es un tema institucional que hay que resolver, pero nosotros como comisión necesitamos saber cuál es la proyección que ustedes tienen, no solo para este gobierno, no solo para el fondo COVID, sino más allá. Entre otras cosas, porque ustedes nos dicen de los 5.000 millones de dólares que implica la depreciación instantánea, nos dicen, claro, pero son solo 2.000 dentro del fondo COVID, es verdad, son 2.000 en el 21 y el 22, pero son 3.000 el primer año del próximo gobierno, que va a tener esos recursos menos el primer año. El segundo y tercer año de ese gobierno se va a restablecer la norma general, por lo tanto no es que vaya a recuperar lo anterior, sino que las nuevas inversiones no van a tener ese ritmo de depreciación. Y eso efectivamente ahí está planteado también en el informe. Entonces, yo lo que pediría primero es esta proyección, porque ustedes la deben tener, y por eso hago referencia a Felipe Larraín, que fue muy fuerte cuando lo planteó. Respecto a cómo proyectar esto, yo podría leer lo que contestó el propio director, y el director contestó lo real. Dijo, cuando le preguntan, bueno, ¿y qué pasa con la imputación de que habría que sumar conceptos de menores ingresos? ¿Y por qué usted no lo está mencionando y solo está mencionando los 2.600 millones, decían ahí? Eso también es parte del acuerdo. No solo estamos hablando de mayores gastos, también de menores ingresos. Lo que se acordó es una combinación de ambos, medidas de gasto y medidas de ingresos. Los menores ingresos del proyecto que se acaba de aprobar consideran un horizonte de tiempo mayor de lo que dura el fondo COVID y lo más fuerte el 2023. Pero él no se refiere a los 2.000 que están dentro del fondo COVID. Entonces, si a los 2.600 se suma dentro de un rango, porque el ministro dice, pero siempre hay un rango. Efectivamente, todos los proyectos tienen un rango estimado
A veces el máximo teórico, a veces el mínimo teórico, dependiendo de la lógica de presupuesto y del proyecto. Entonces, por lo menos operar con un cálculo del rango en el que nos estamos moviendo. O sea, dentro de, si es tanto otro, porque puede ser cambiante, yo estoy de acuerdo. En general, las estimaciones que ustedes hacen suponen que se hace sobre presupuesto sólido. Entonces, para mí todo esto es clave, toda esta discusión es clave por dos razones. Una, para ver de qué estamos legislando. ¿Es tan significativo o ya está básicamente comprometido? Segundo, ya lo decía, el tema de las facultades. Y tercero, me gusta mucho lo que ha dicho el director en el sentido de que mensualmente va a rendir no solo el fondo COVID, sino que el presupuesto completo a nivel no solo de agregado, sino que de ministerio. Porque al final lo que nos interesa es a nivel de ministerio. Porque aquí lo que alguna gente nos decía, bueno, y si al final se asigna vivienda y se dice que en el fondo COVID están estas viviendas, pero esas viviendas vienen proyectadas con el presupuesto regular, es bien importante tener absoluta transparencia de eso, de tal forma de saber en qué lado viene y en qué lado no viene. Necesitamos, porque si no, había un ex ministro de Hacienda que nos decía, mira, si esto no importa, decía, si uno mueve de un lado al otro, eso, porque sabemos cómo son los ministros de Hacienda. Bueno, pero lo que yo quisiera es que hubiera, que eso que acaba de decir el director quedara claramente establecido incluso en la ley, cómo se va a rendir, porque eso es lo que nos permite realmente tener más transparencia respecto a ese punto. Y respecto a los recursos de eso, y lo que estaba recién planteando el senador Pizarro, en el sentido de diferenciar muy bien criterios respecto a aquellas cosas que están en el borde entre una facultad de definir el impacto y definir el propósito y lo que es propiamente flexibilidad operativa, porque hay cosas que están en el borde y por lo tanto hay criterios que ir precisando. Eso. Gracias, Carlos. ¿Alguien más? Ministro. Gracias. Gracias, senador. No, muy de acuerdo con lo que plantea el senador Montes. Absolutamente de acuerdo. Esa es la idea de rendir mes a mes, entregarle, por supuesto, las proyecciones, que aprovecho de señalar que el informe de finanzas públicas, donde se hace ese ejercicio, se publicó... ¿Para semana atrás? ¿Hace una semana atrás? No. 2 semanas atrás. 2 semanas atrás. Ya. Eso es una buena quizá guía también. Sí. Ya. Presidente, así que no, muy de acuerdo, senador Montes, con esa idea de rendición de cuentas, lo más transparente, lo más frecuente posible. Yo creo que ese es el espíritu. Estamos en algo extraordinario, así que yo creo que ese tipo de medidas creo que dejan a todos tranquilos y cuente con nosotros para eso, naturalmente. Oiga, solo una precisión que yo creo que es importante para volver, perdone que vuelva al tema de la precisión instantánea, pero como usted decía que tiene un menor ingreso en los 2 primeros años con cargo al fondo, también un menor ingreso proyectado el año 3, que usted dice después se estabiliza, por lo que no hay mayor ingreso. Eso no es así, sí hay un mayor ingreso. Hay un mayor ingreso por la sencilla razón de cuando usted acelera la depreciación, tira un mayor monto a gasto de la empresa y por eso que paga menos impuestos en los primeros años, pero como depreció instantáneamente, esa depreciación que hubiera ocurrido en los años a posteriori, ya no aparece y por lo tanto todo ese flujo de caja, todo ese ingreso tributa, por lo tanto siempre usted tiene un empalme o una contrapartida, digamos, de menor ingreso en unos años y mayores ingresos en los otros años, de forma tal de que siempre se netean por definición. A diferencia, y esto es importante, de las rebajas de impuestos, por ejemplo la que aprobamos para la PYME, donde eso efectivamente en esos 2 años hay un menor ingreso que no se recupera más, porque esa es la rebaja de impuestos transitoria. En el caso de la depreciación yo creo que es súper importante para el debate y para entender el sentido económico, que acá lo que hay un adelantamiento, pero en una ventana de tiempo de X años los flujos se netean y no hay una pérdida de ingresos, lo que significa que los menores ingresos de estos años van a redituar en mayores ingresos de los próximos años para quien quiera sea gobierno. Eso es lo que quería simplemente subrayar para que quedara muy claro. Bueno, no sé si tiene sentido seguir discutiendo esto, pero, presidente, ¿me permite una palabra? Sí, por supuesto. No, lo que yo quiero decir es que lo concreto es que el año 2023 el gobierno que llegue va a disponer de menos recursos el primer año por lo menos, y los otros 2 años, de acuerdo al cálculo, usted se netea con 3.000 y sube 1.400 y 1.500, creo, los 2 años siguientes. Entonces, va a tener menos recursos, porque aquí no es solo que en el largo plazo se puedan netear, sino que el problema es cuál es el uso alternativo de los recursos.
O sea, porque esos recursos, vamos a este gobierno, fondo COVID, 2.000 millones de dólares, usted los podría usar en depreciación instantánea o en subsidio directo a determinados sectores. Podría usarlo. ¿Ah? Puede tener esa flexibilidad o no. Bueno, usted renuncia a usarlo en otro y dice la depreciación instantánea sería lo más reactivador o lo que tiene más impacto reactivador. Entonces yo entiendo de que el año cuarto, porque son 3 años, el año cuarto empieza a recibir la depreciación instantánea de los menor, porque depende de lo que compre, depende de lo que adquiera. Por eso ustedes estiman en 1.400. Pero para efectos del el saldo general del negocio, de la actividad, bueno, efectivamente ahí va a haber pagado antes y no va a tener que pagarlo de nuevo. Entonces, claro, pero la depreciación instantánea probablemente del año 2024 va a ser fuerte porque va a tener que pagar el 100% y tuvo un periodo en que no pagaba nada. Va a tener que pagar el porcentaje de acuerdo a lo que dure el bien. Si un bien a 10 años, va a tener que dividirlo por el tiempo correspondiente. Mire, esto lo hemos trabajado harto con harta gente, si quiere lo hacemos por escrito, porque la verdad es que no es efectiva. Tiene un impacto fiscal concreto el año 1, 2, 3, 4. ¿eh? Eso es claro que tiene un impacto fiscal fuerte. Es que es al revés, senador. En el año 4 es al revés el efecto que usted dice, porque precisamente porque usted ya depreció completamente el activo. Entonces, como no tiene nada más que depreciar, va a pagar más impuestos. O sea, está bien, pero para la columna que ustedes calcularon el cuarto año, usted está calculando cuánto obtiene por ese mecanismo, si es que invierte en otros bienes y va a irse por años, ¿no es cierto? Porque no va a tener la depreciación instantánea, si es que no la tiene. En la PYME la tiene igual, porque la tiene independiente de esta ley. Entonces, bueno, pero yo le sugiero que hagamos un debate específico de eso, porque yo creo que tiene un efecto fiscal, eso es lo que yo estoy sosteniendo. Tiene un efecto fiscal todos los años, los 4 años, digamos, iniciales. Bien. A mí lo que me gustaría es ver cómo seguimos, porque yo no sé, ministro, si tienen contemplado, es para los efectos procesales nuestros, si tiene contemplado cambiar el eje de la discusión, en términos de si le va a colocar discusión inmediata. Entonces, desde el punto de vista procesal, nosotros discutimos en general y en particular al mismo tiempo. Si seguimos con la actual urgencia que ya lleva sus días, es separar nomás, ¿no es cierto? Ver si aprobamos la idea de legislar y en qué condiciones, y después entrar al tema de las indicaciones, pidiendo el plazo correspondiente en la sala. Nada más que eso para los efectos. Y dentro del espíritu con el que se inició este debate, entendíamos que podíamos tener el tiempo suficiente para involucrarnos bien en esto. Si ya está el informe, Soledad, al que hacía referencia el director de presupuesto respecto de lo gastado y de la proyección que tiene y todo, para saber y manejar más o menos las cifras. Y en el tema de los criterios de cómo ejecutar y operar, nosotros siempre hemos estado por la flexibilidad y entendemos que es fundamental, sobre todo cuando estamos en situaciones de emergencia. Pero sí nos interesa que esté dentro de un marco en el cual hemos establecido cuáles son las prioridades. Hay cosas que a lo mejor no se pueden, porque por las razones que aquí se han dado en términos de inversión pública, o proyectos que se caen por otras razones, y hay que ver qué alternativas son. Pero bueno, ese es el cuadro en el que estamos. Ministro. Presidente, mire, como yo decía al principio, la idea acá es tener, por un lado, el sentido de urgencia para que este vehículo avance, pero también tener todo el tiempo para poder abordar uno a uno los temas y que estemos todos de acuerdo. Así que en ese contexto podemos cambiar la urgencia, ponerle discusión inmediata para poder ver lo general y lo particular, si le parece. Y podríamos en ese sentido quizás proponer juntarnos el lunes a abordar en detalle esto. La urgencia entiendo que vence este jueves, la que hoy día está vigente. No sé qué le parece esa alternativa, de que le cambiemos la urgencia, nos juntemos el lunes o en otra fecha que ustedes decían a entrar ya en el detalle de las indicaciones, las cuestiones que fueron aprobadas en la Cámara, ¿no es cierto? Y que nosotros tenemos ciertas reservas o reparos, y estar ya de lleno en el contenido del proyecto, en el ánimo que anima a esta comisión, lo que ustedes han señalado, más transparencia, respetar la flexibilidad, pero también con
un horizonte de proyección, etcétera. Bueno, tenemos que ponernos bien de acuerdo porque ya se inició el proceso de análisis en las subcomisiones de presupuesto y evidentemente ahí también va a haber obligación de dedicarle un tiempo importante. Algunas cosas se van a cruzar, sin duda. Hoy día se estuvo viendo el tema de cultura en el Ministerio de Cultura y a uno le nacen ciertas inquietudes o preguntas, pero en fin, tal vez lo que podemos hacer procesalmente es que el jueves ustedes le cambian la discusión inmediata. Mientras tanto, nosotros tenemos algunas indicaciones. Si el Ejecutivo tiene también pensado algunas indicaciones, sería bueno que o las metemos inmediatamente a la juguera procesal o las conversamos antes. Esa puede ser una alternativa para saber si hay posibilidades de buscar un acuerdo. Y por lo tanto, si el jueves usted le pone la discusión inmediata, perfectamente el lunes podemos llegar a una sesión con las indicaciones procesadas, tanto de la oposición como del gobierno. Esa puede ser una alternativa de trabajo. Si no cambia la urgencia, entonces nosotros tenemos que pedir el plazo de indicación en la sala y presentarlas ahí. Va a ser igual para la próxima semana, porque la petición de plazo de indicaciones la podemos pedir, primero tendríamos que aprobar en general y después tendríamos que pedir en la sala el plazo de indicación. Eso se puede hacer esta semana. Ministro. Presidente, nosotros podríamos cambiar la urgencia el jueves, poner la discusión inmediata. Yo propongo que las indicaciones las presentemos en conjunto y las miremos en la comisión cuando sesionemos, que podría ser el lunes o, no sé, otra fecha que usted decida. Así que, si le parece, podemos nosotros operar en ese sentido. Ok. Muy bien. Presidente. ¿Sí? Senador Monte. No, pero yo quisiera no dar por superado el tema de cuál es el monto que hoy día está comprometido. Entonces necesitamos esa cifra. Si quieren en rango, pero necesitamos esa cifra para ver de qué estamos hablando. O sea, aquí se provoca una depreciación sobre depreciación instantánea que vamos a profundizar más por escrito, pero también hay otros temas que están comprometidos, o sea, que ya están comprometidos. Entonces, si no como no están ejecutados, no los quiere poner como parte de los gastos, hay ingresos menores también están no comprometidos, establecidos en un informe financiero. Entonces yo pediría, presidente, que nos entregaran dos, el que ya tiene del gasto oeste, pero también de los gastos comprometidos, cuánto es lo que quiera. La Comisión del Consejo Fiscal Autónomo llegó a la cifra de 6.700, yo creo que se equivocó en una cosa, pero llegó a la cifra de 6.700, y con fundamento, no porque sí. Entonces sería bueno tener una cifra del ministerio propiamente. Sí, y bueno, y por otro lado, nosotros también... Pasada, yo creo que está claro que se va a entregar, ¿o no? Tiene que entregarlo. ¿Cómo? Eso lo hablamos la semana pasada ya. Entonces, está bueno que llegue el cuadrito indicando el detalle. Lo que pasa es que parte de eso es el informe que nos entregaron ahora sobre el gasto ejecutado, que son 2.704, pero ahí no está, Ricardo, todo lo que ya está comprometido, que son, hay cifras que son variables, hay rango. A eso me refiero, porque estamos pidiendo al gobierno, yo creo que sería bueno que le pidiéramos a nuestros asesores que nos demos el trabajo de hacer nosotros también un cuadro estimativo, porque ya hay proyectos que están aprobados. O sea, sabemos la aplicación del IFE, la quinta y sexta cuota que el ministro la ha reafirmado acá, tiene un costo. Entonces, vamos a ver más o menos qué es lo que es. La quinta y la sexta cuota no han sido reafirmadas, senador, todavía. El cuarto pago el que fue reafirmado al 100%. Quinto y Pero sexto... como si estábamos hablando de la... El cuarto pago. Sí, el cuarto pago al 100%. El cuarto pago al 100% y nosotros tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de ir por... Claro, y eso vamos a ir monitoreándolo y evaluándolo. No hay una decisión tomada hoy día. Yo le entendí que estaba ya más o menos claro, porque con la proyección que tenemos... Lo que sí sabemos que ese quinto y sexto pago, si se va en ese camino, tiene un techo máximo, en ese caso, de 80%, de ahí para abajo. El cuarto pago tenía un rango entre 80 y 100. Claro.
Perfecto, está bien la aclaración. Igual le digo que podemos tener un rango de gasto. Se aplica una cuota más, será tanto. Se aplica dos, será tanto. Así Lo es. vimos en el tema del seguro de cesantía y en cada una de las áreas donde ya tenemos compromiso, lo que cuesta el acuerdo, qué sé yo, con el transporte, en fin. Creo que es perfectamente posible que podamos hacer una estimación, compartirla con un máximo y con mínimo, y eso nos puede dar una visión de cuánta plata es la que queda para todos los otros 2 años en materia de reactivación, de empleo, de inversión, porque sobre eso podemos fijar algunos criterios también. Ya, ok, lo hacemos así. No sé, señora Soledad, si tenemos algo más, No, presidente, no tenemos nada porque más. estamos en la hora, ¿no? Sí, estamos. Pasa Sí, frío. y vamos a relaciones exteriores nosotros. Así es. Bien. Bien, Muchas gracias. les agradezco mucho la sesión, la información, las opiniones, y nos quedamos con esa tarea. Habiéndose dado por cumplida el objetivo de la sesión, se levanta. Hasta La luego. grabación se ha detenido.